Clase 1. La línea en el dibujo. 27 de marzo de 2023. Por Sergio Ardoin. En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide, dibujar es hermoso y tremendo. Eduardo Chillida. El cielo se separa de la tierra con una línea. El cielo se separó de la tierra con una línea, quizá, en el origen. Con esto solo quiero hacer referencia a la línea, que, como elemento imaginario, no viene determinada por la realidad observada. En el paisaje no existen líneas. Somos nosotros quienes las definimos al determinarlas. Sobre este tema que atraviesa cuestiones epistemológicas y gnosiológicas volveremos más adelante en un práctico específico sobre dibujo científico. Solo quería identificar el tema que hoy nos convoca en esta clase, la línea. La línea es un elemento original, no solo al dibujo, sino tal vez saliente en general. Original no como novedad o como algo curioso personal, sino como algo primitivo, arcaico y básico. Quizá existió la línea antes del habla. En el dibujo rupestre de aquellos primeros seres humanos, cuando con un carbón trazaban líneas sobre las piedras que los envolvían. La línea es necesaria para toda primera escritura. Quizá trazar líneas es lo que separó al hombre de la naturaleza, separar en el sentido de aquellos primeros antropólogos de fines del siglo XIX o principios del XX, como Levi Strauss o Melville Herskovits, que buscaban un elemento particular. Para algunos fue el fuego, para otros el lenguaje, otros hablaron de la ley del incesto, del uso de herramientas. Para nosotros quizás sea la línea. La línea es una cualidad visual abstracta, un objeto del dibujo que, independiente de lo que represente, tiene valor en sí mismo. Como elemento del dibujo, la línea posee una autonomía que está más allá de lo que intenta representar, en el caso que lo haga. Con esto solo pretendo separar de la discusión el carácter representativo del dibujo y centrarnos en la función significante de la línea. Más adelante discutiremos la relación entre dibujo y representación. En esta primera clase nos centraremos en la línea para abordar los primeros ejercicios del curso. La línea cumple su función significante a condición de ser expresiva. Centrémonos por un instante en este carácter de la línea. Como dice Rudolf Arnhem en su libro Arte y Percepción Visual, de un dibujo de Miguel Ángel decimos más bien, este es un hombre, antes que, esto representa un hombre. Esta usanza es algo más que una cómoda abreviatura del lenguaje. Refleja el hecho de que las líneas trazadas sobre la superficie se perciben en efecto como una figura humana. Esas líneas reciben el efecto pero no son la figura humana que representan. El dibujo es algo más que representación. En el mismo texto Arem dirá sobre esto. El realista debe considerar la línea, elemento fundamental en la obra del niño, como una tremenda abstracción. En la naturaleza no hay líneas, señala. Si nos referimos al dibujo simplemente en comparación con la realidad fotográfica de las líneas, en verdad son sumamente abstractas. Pero si entendemos la representación como creación de una equivalencia estructural y no como un duplicado mecánico, y si recordamos que la línea es el producto de un acto motor en un medio pictórico, veremos que el trazo unidimensional constituye la traducción eminentemente concreta y directa de la forma percibida. El manejo de la línea está lleno de aventura. Muy pronto revela su doble carácter. Una línea puede ser un objeto visual aislado que se ve sobre un fondo homogéneo. Pero tan pronto forma una línea o una combinación de líneas abarca un área, su carácter cambia radicalmente y se convierte en un contorno. Constituye ahora los límites de una superficie bidimensional que se encuentra sobre un fondo transitable en Rudolf Arnhem, Arte y Percepción Visual, página 160. Pero entonces, ¿qué es la línea? No voy a dar una definición de la misma, simplemente quería alejarla de lo que no es. La línea puede ser afín a una acción, se trazan líneas en el tiempo y es una experiencia performativa. El trazo es la materialización de esa línea. Y también es lo que no es la próxima línea. Una línea ondulada es enfrentada a una recta. Una línea gruesa es frente a una delgada.
El tiempo de la línea queda grabada en la obra. La línea en su trazo discursivo sobre la superficie plana implica y lleva consigo un movimiento, y a este concepto Kandinsky lo llama tensión. No tratamos en esta primera clase establecer un compendio gramatical del dibujo. Solo iniciar los ejercicios con una breve descripción del elemento más simple del dibujo, sin poderlo abarcar en toda su complejidad en estas efímeras anotaciones. Kandinsky hablaba del punto como el más simple, lo hemos saltado aquí quizá. Empezaremos por la línea. Según Rudolf Arnhem, en las culturas occidentales, el lenguaje, y por tanto el pensamiento, está basado en una estructura semántica. Percibimos el mundo por una serie de conocimientos descriptivos, lo cual nos lleva inevitablemente a una lógica científica y rectilínea. Buscamos un sentido inequívoco de las cosas: qué, cómo, cuándo y por qué. El lenguaje y pensamiento visual no funcionan así. Los elementos visuales no tienen un sentido inequívoco, lo cual ya choca con la forma de pensar de la mayoría. Los elementos visuales como la línea escapan a la lógica científica, al sentido unívoco de la realidad. Para empezar a bosquejar las primeras ideas debemos centrarnos en esto. Como elemento fundamental del dibujo escapa a toda definición unívoca. Ejercicios de líneas a partir del modelo. Quisiera que cuando empiecen a bocetar los primeros croquis del práctico, además de pensar en el tema, ineludible, piensen en la línea y en cada línea en particular. El protagonismo de la línea en sus primeros bocetos. La resolución de las imágenes a través de esa línea. Las varías expresivas de la línea, trazo homogéneo, el trazo modulado, el trazo único, línea concentrada, desleída macerada, confusa, fluida, discontinua, cortada, enérgica, trémula, curvilínea, recta, etc. Cada estudiante descubrirá su línea en la acción del dibujo, eso lleva tiempo. En estos primeros bocetos les pido que usen técnicas secas, variando grueso y valor. Por ejemplo, si usan lápiz, que sea un HB, B, 2B, o un HB, un 4B y un 6B, o mejor aún bocetos en carbonilla. Para los bocetos en carbonilla el tamaño del papel debe ser mínimo de 35 centímetros por 50 centímetros. El tamaño del soporte suele estar relacionado a la técnica que usemos. Nos vemos la próxima clase.